Soy inquilina desde enero del 2016 y en febrero, o sea, el mes de que nos mudamos, tuvimos un inconveniente con ratas. Así que esa fue como la bienvenida de la inmobiliaria. El segundo problema fue una filtración de agua y eso generó un montón de problemas edilicios. Se ha roto el marco, se ha roto la puerta del baño de mi habitación que ya no cierra más. Hicimos una carta de documento que, bueno, obviamente que tuvimos que pagarla de nuestro bolsillo para que quede constancia de lo que había pasado y nuestra inmobiliaria al responder la carta de documento nos cobraron el envío de su carta de documento, así que no solo tuvimos que pagar nuestra carta de documento, sino también la respuesta de ellos. Bueno, ante la desesperación conocimos a un grupo, se llaman Inquilinos Córdoba, que no solo nos brindaron asesoramiento y acompañamiento legal, sino que también nos sentimos muy cómodas con ellos y se reúnen los días martes en la Bici del Ángel a las 6 de la tarde. Y estamos ahora en el mes de octubre y tampoco sin recibir ningún tipo de respuesta. Si bien el goteo no está más, pero bueno, el departamento sigue destruido por eso. Cuando yo me mudo al departamento, encuentro una serie de desperfectos, donde supuestamente tengo un contrato que dice que todo está en perfecto estado de conservación y demás. Ahí empezó un poco el tema de los reclamos y hoy por hoy estoy reclamando que me den el detalle de los gastos comunes que me están cobrando. Eran montos que estaban adulterados, porque yo pude acceder a una factura que era por los gastos de mantenimiento del ascensor. Él nos estaba cobrando a los 5 departamentos que somos 450 pesos a cada uno, pero el monto de la factura que él me muestra era de 1.200. Entonces se estaba cobrando de más. Llegué acá a Inquilinos Córdoba por internet, me enteré por la página de Facebook que daban asesoramiento jurídico a inquilinos. Yo me fui de acá con todo, digamos, un argumento bien conciso, a hablar a la inmobiliaria y ellos realmente reaccionaron como las abogadas me habían dicho. Pero bueno, el problema no fue resuelto del todo, sino que ahora continúa sigo esperando el detalle para el pago de las expensas. Les dije a los chicos de la agrupación que cuenten conmigo, obviamente, para las iniciativas, tratar de que esto tenga un buen puerto y que haya un defensor para los inquilinos, porque es algo real, hay gente que no tiene dinero. El derecho a la vivienda es un derecho constitucional, ¿no? Y si tenemos un Estado que tiene que avalar y cuidar los derechos de todos los ciudadanos, se supone que también, dado el alto porcentaje de inquilinos que hay en Córdoba, tenemos derecho a tener un defensor de nuestros derechos, ¿no? Gratuito, sobre todo porque hay gente que no tiene los recursos para pagar un abogado particular y, digamos, poder llevar un curso favorable, ¿no? Los problemas que tiene con las inmobiliarias. Y en este momento estoy sin recibir el detalle de las expensas correspondientes al mes de septiembre. Tampoco llegaron las del mes de octubre. Y bueno, y como ahora tengo que ir a pagar el alquiler de este mes, digamos, vine a ver cómo hago, porque dada la situación, tengo miedo que no me quiera recibir el alquiler, que ahí sí incurro en mora. Entonces eso me juega en contra. Y bueno, estoy esperando, digamos, una respuesta por parte de él, que dijo que iba a haber y no hubo. Y bueno, y ahora viendo cómo ir, digamos, con un argumento sólido como la otra vez a pedir, digamos, el recibo por el alquiler y las expensas. Vine la otra vez y hoy tengo miedo que me retenga también el recibo del alquiler de octubre. Ese es el tema. No, aparte tiene otros problemas de edificios que el gas ahora. Ahora apareció una pérdida de gas. Todavía tengo el hueco del caño que estaba perdiendo. Todavía está el hueco, lo tienen que ir a tapar. Encima me enteré ayer de casualidad hablando con la chica del cuarto que eso, el retorno por humedad del caño, así estaba por humedad abajo. O sea, la chica me dice, me está cayendo el lo rompieron para cambiar el caño. Partieron y tengo un hueco así. Bueno, eso también es una de las cuestiones para analizar si vos querés resolver el contrato.
Claro, el tema es que eso es lo que yo le decía a ellos. Se les No fue hay costoso forma. pagar hace 2 meses que ingresó Claro. el departamento para volver a pagar todos los gastos. No, es que vos lo que tenés que plantear, o sea, vos tenés, nosotros siempre decimos, vos tenés una máxima y una mínima. La máxima es que en realidad vos te estás yendo, pero no es por una cuestión de decisión tuya, sino vos te estás yendo porque en realidad vos no podés vivir ahí. Entonces, no es que vos te vas y que vos tenés que pagar otra vez los gastos y los mudanzas, no, todo va a ir a cargo de la persona que te está, entre comillas, echando del departamento. Y si no estás conforme con todo esto, rescindimos el contrato, no me abonas el mes y medio de reflejado Sin ningún tipo de fundamento. En realidad no te están dando ninguna solución ni ningún beneficio. Lo único, o sea, por eso nosotros cuando decimos cuál es la máxima, es esa. En realidad es que vos te vas y te vas. No solo sin pagar eso, sino que te tienen que devolver todos los gastos que vos has tenido, de los informes, de la cuestión de lo que has venido pagando. No sé si restituir los alquileres que vos ya pagaste porque vos tuviste en el departamento, pero sí la comisión. Yo soy Franca, soy una de las fundadoras de Inquilinos Córdoba. Fundamos esta agrupación hace un año aproximadamente. Bueno, nos juntamos jóvenes profesionales que identificamos esta problemática del contrato de alquiler. Vimos que era algo que se repetía en muchos casos, incluso nosotros mismos somos inquilinos, así que padecemos esa realidad en persona. Y por eso es que decidimos agruparnos y empezar a buscar una solución a esta realidad que vive el inquilino. Nos dimos cuenta de que si no nos agrupamos, no nos organizamos y empezamos a reclamar por nuestros derechos, la realidad nunca va a cambiar. Fue así que a través de este grupo de jóvenes fundamos esta agrupación. Primero empezamos con una página de Facebook. Y como vimos que tuvo mucha repercusión y que recibíamos muchos mensajes por privado haciéndonos consultas con respecto a su contrato de alquiler, muchos de los que nos agrupamos somos abogados y entendemos de cuestiones legales, de marco normativo. Entonces pusimos un lugar físico donde empezar a recibir a estas personas, porque a través de la red virtual no es algo poco personalizado. Y se acercaron muchas personas, lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Todos los martes lo hacemos desde ese día, desde hace un año. Todos los martes de 18 a 20 horas nos juntamos en la Bici del Ángel. Y hasta el día de hoy recibimos siempre mucha gente que se acerca y los orientamos en cuanto a sus derechos y los alentamos a que nos organicemos, a que luchemos y a que defendamos nuestros derechos. Tenemos proyectos a nivel nacional y a nivel provincial. Como nos hemos agrupado con el FIN, que es el Frente de Inquilinos Nacional, que son varias provincias de la nación, que han formado agrupaciones en cada provincia, nos agrupamos y hemos presentado un proyecto el año pasado de ley de alquileres que tiene media sanción de senadores. Estamos esperando que se trate en diputados. También tenemos un proyecto de ley a nivel provincial que lo presentamos el año pasado en octubre, que es de una creación de una defensoría del inquilino. Esta defensoría funcionaría dentro de la Defensoría del Consumidor con facultades similares. El objetivo es que los inquilinos puedan presentarse, recibir un asesoramiento gratuito y que se fije una audiencia de conciliación para que el inquilino pueda conciliar con el propietario o con la inmobiliaria. Este proyecto no tiene tratamiento hasta el día de hoy, ya casi lleva un año. Estamos pidiendo que se trate a la mayor brevedad posible. Tengo una amiga que ya participaba en la agrupación, se llama Yanela. Me comentó lo que hacían, me interesó. Ya estaba buscando un ámbito que me permitiera devolverle un poco a la sociedad la educación que recibí. Yo estudié en la Universidad Nacional y creía que necesitaba de alguna forma devolverle a la sociedad los estudios que recibí. Venimos a hacer la orientación a los inquilinos, los recibimos, los atendemos
escuchamos su problemática y bueno, y los vamos guiando para lograr una solución que sea viable y acorde a derecho, como nos parece que debe ser la solución que tienen que tener. Inquilinos Córdoba se está expandiendo, lo vamos a decir así. Hay otras localidades que sufren la misma problemática, distinto, pero es la problemática del inquilino en sí. Hemos visitado la localidad de Jesús María y la de Villa Carlos Paz. Últimamente hemos logrado desde Radio Gen, todos los días lunes, alrededor de las 18 horas, nos han habilitado muy amablemente una columna donde Maxi vamos rotando. Siempre tratamos de cambiar para que se escuchen todas las voces de la agrupación. Bueno, y sí, es muy bueno. La gente llama, hace sus consultas, tiene inquietudes. A su vez tratamos de que en los momentos en los que no se producen las consultas telefónicas, tratar de contar lo que hacemos, difundir lo que estamos trabajando, la ley de la Defensoría del Inquilino, la ley de locación a nivel nacional, y también tratamos de instar a las personas, las queremos malentonar de que sepan de que tienen derechos y que tienen que salir a defender esos derechos. Empezó en una reunión bastante informal, empezamos a charlar, bueno, cuál era, viste, empezás a hablar de la vida, de cuáles son las cosas que te pasan y empezamos a quejarnos de los problemas que tenemos en los alquileres. Y ahí empezamos a darnos cuenta de que realmente la mayoría que estábamos en esa reunión tenían esos inconvenientes, así que decidimos empezar a buscar si había algunas otras experiencias en Córdoba con respecto al tema de los alquileres. Lo primero que nos surgió es entrar en internet a buscar alguna experiencia a nivel nacional y tuvimos el contacto con Inquilinos Agrupados. Desde ahí con Garbazo y Muñoz tuvimos un contacto y él nos empezó a transmitir cuáles eran las experiencias que habían tenido, cómo habían iniciado ese camino y bueno, iniciamos con una página en Facebook que es Inquilinos Córdoba. Realmente a partir de ahí la página explotó con muchísimas consultas, muchísimas quejas y decidimos juntarnos todos los martes, que es lo que hoy en día seguimos haciendo, de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche en la Villa El Ángel, para por un lado brindar esa orientación jurídica y a su vez también empezar a reunirnos y debatir, porque el objetivo principal es que lo que nosotros notábamos es que muchos de los inquilinos empezamos a solucionar los problemas en particular y no logramos cambiar la realidad. Arrancamos con estas reuniones buscando también ordenarnos, empezar a discutir y empezamos con distintas iniciativas que bueno, hoy en día son las que estamos impulsando. Bueno, un poco de la base de nuestra orientación, o más que todo, más que una orientación jurídica, le damos un acompañamiento. Particularmente la idea nuestra de la Villa El Ángel o las reuniones de la Villa El Ángel es por un lado darle un espacio de contención al inquilino. La mayoría de los inquilinos venimos con problemas y venimos muy desgastados psicológicamente porque tratamos de varias veces que nos den respuesta a los reclamos y no tenemos respuesta. La mayoría de las veces venimos siempre después de haber ido a un abogado y el abogado siempre tiende, yo soy abogado y siempre tendemos a judicializar o a llevar las cuestiones a instancias mucho más fuertes y más complicadas. Terminamos con cartas documentos, que el problema de la carta documento es que una vez que mandamos la carta documento, después la respuesta de la carta documento no las cobran. Entonces la idea un poco de este espacio es brindarle una contención, darle las herramientas a los, primero escucharlos. Realmente muy pocos nos escuchan y se les hace tedioso escucharnos. Entonces cuando ya llega a un lugar donde lo reciben inquilinos que han sufrido esa problemática, que han sufrido esos inconvenientes, es mucho más fácil tener un mismo diálogo y ante todo lo que logramos es darles primero cuáles son los derechos que tienen.
Primero porque una de las primeras cuestiones que encontramos cada vez que discutimos o nos plantean un problema es que, bueno, pero eso dónde está, en qué parte del código está, y en realidad nos ha metido a nosotros en la cabeza de que lo que siempre estamos nosotros en falta son los inquilinos, y no el mercado inmobiliario, no las inmobiliarias. Entonces, uno de los planteos nuestros es que cuando le empezamos a decir cuáles son los derechos que tienen, ahí se empiezan a dar cuenta cuáles son las herramientas que tienen. Y a partir de ahí empezamos a desandar todo el conflicto que tienen, empezamos a ver cuáles son las cláusulas, empezamos a decirles qué es lo que tendrían que haber pagado, qué no, y cuáles son las herramientas. El objetivo particular y más importante que tenemos como Inquilinos Córdoba es empoderar a los inquilinos, es darles las herramientas para que se puedan defender de cualquier situación abusiva. Obviamente dentro de un marco que se permita una negociación, si ya la situación es totalmente complicada, obviamente que es necesario la intervención de un abogado o llegar a una instancia judicial. Pero realmente, y a nosotros nos ha tomado por sorpresa, es que la mayoría de los inquilinos que se han acercado y que han planteado sus problemas han ido a la inmobiliaria, han tomado los mecanismos que le hemos planteado nosotros y han solucionado los inconvenientes. Entonces realmente no es necesaria una instancia judicial, sino es que en realidad convenzamos a nosotros de que somos sujetos de derecho, que nosotros tenemos derechos, que hay algo que nunca se discute y que nunca se habla. Siempre se habla de las obligaciones que tenemos los inquilinos y nunca de los derechos que tenemos los inquilinos. Y hay uno de los derechos que tenemos los inquilinos y que a su vez es la obligación principal que tiene el locador, es que darnos el derecho de uso y goce pleno del departamento. Porque yo pago mi alquiler y yo lo pago porque yo tengo el ejercicio de que lo puedo ejercer y puedo usar y disfrutar de todo ese departamento. Ahora, si yo tengo un problema de humedad, o ahora si yo tengo un problema en particular, que no me ande el teléfono, que me ande algo, no tengo el uso pleno goce del departamento. Y eso nunca se habla, nunca se discute. Y nosotros estamos empezando a hacer discutir y a hacer valer ese derecho que es la obligación del locador. Y a partir de ahí avanzamos muchísimo. Empezamos también a encontrarnos con que hay expensas extraordinarias que nos cobran, gastos que no nos corresponden y que nos lo hacen responsable a nosotros, y nos hemos ido avanzando de tal manera que, concientizando al inquilino que viene y empoderándolo, ha logrado solucionar de manera propia y citando y diciendo que es parte de Inquilinos Córdoba, porque todos somos parte de Inquilinos Córdoba, ha logrado solucionar su inconveniente. El año pasado nosotros hicimos el lanzamiento el 4 de octubre, estamos por cumplir un año como organización, y el 26 de octubre presentamos nuestro primer proyecto, que es el Defensor del Inquilino. Venimos impulsando desde el año pasado toda esa cuestión de la problemática, porque necesitamos una oficina estatal que se haga cargo de este abuso inmobiliario, una oficina estatal que se encargue de equilibrar lo que nosotros consideramos que es la balanza entre el inquilino y el propietario, que para nosotros está totalmente desregulada, particularmente porque nos dicen que siempre salimos a discutir una mentira, que es que el abuso, que entre el contrato de locación son entre partes iguales o entre particulares. No existe una igualdad cuando vos del otro lado tenés una situación de vulnerabilidad o una necesidad de vivienda que vos te podés plantar, te podés poner a sentarte y discutir algún nivel contractual, alguna cláusula contractual, pero en algún momento vos tenés que alquilar. En algún momento nosotros tenemos un lugar para vivir. Y nos pasa de que no tenemos un espacio donde nos pueda generar esa fuerza, porque cuando queremos sentarnos a negociar, la primera respuesta que tenemos, si no te gusta, no alquiles. Primero de la propuesta nuestra es esa. Es tratar de visibilizar de que el inquilino, un sujeto social que hoy está vulnerado, que está en una situación de desventaja, que está siendo abusado por su propia necesidad de vivienda, y a partir de ahí también continuar con una lucha que logramos un paso importante el año pasado, que fue la creación, la media sanción del Senado,
de la ley de alquileres, que brinda muchísimos beneficios para los inquilinos, toma para nosotros una de las discusiones más importantes, y creo que es la discusión troncal que tiene hoy la problemática de los inquilinos, que es la regulación de los aumentos de los alquileres. Hoy, basándose en nuestra necesidad y en la mera especulación del mercado inmobiliario, nos fijan lo que te podría decir porcentajes por encima de los peores pronósticos y de los peores índices inflacionarios que existen en este país, haciendo casi un 31, un 32% anual, lo cual nosotros estamos de acuerdo de que tiene que haber una actualización para que no pierda el poder adquisitivo el propietario. Ahora, no por eso la renta es el alquiler, no es la renta sobre la renta. Y en eso es que nosotros también estamos discutiendo. Obtuvimos una media sanción que no por unanimidad, que para nosotros no es poco, porque se cristaliza y se confirma lo que nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Todos los bloques apoyaron esta iniciativa, pero desgraciadamente cuando ingresó el SENA a la Cámara de Diputados se trabó, y hoy estamos tratando también de volver a impulsar. Obviamente que una de las cuestiones más importantes de este proyecto es la cuestión de los alquileres, de la regulación del tema de los alquileres, pero también establece parámetros claros con respecto a cuestiones de los impuestos, no hacernos cargo de los impuestos. También otra de las cuestiones más importantes que tiene es el tema de la exclusión de las expensas extraordinarias, que hoy en día los jóvenes que vienen a alquilar, que vienen del interior, que estudian en Córdoba, firman contratos sin saber que esos gastos no son o no los deberían hacerse cargo ellos, pero por esta situación de vulnerabilidad nos pasa de que los terminamos aceptando. Y entre otras cuestiones que son las que estamos impulsando o tratando de llevar adelante. Y yo creo que hoy uno de los problemas más preocupantes de eso es que no conseguimos tener un margen de negociación para poder sentarnos y decidir en qué lugar queremos vivir. Y por el otro lado, también una de las propuestas es entrar en la discusión de que no nos dan respuesta cuando nosotros planteamos algún tipo de reclamo. Entonces, para eso es importante el defensor del inquilino, que es lo que estamos impulsando desde el año pasado. Otra de las propuestas y objetivos que tenemos como Inquilinos Córdoba es la inscripción y la creación de una asociación civil. Necesitamos una personería jurídica para empezar a actuar y generar acuerdos o generar instancias judiciales o instancias legislativas sin tener que depender de alguna u otra persona o de voluntad de otros que no son de este espacio. Nosotros creemos que no somos pocos los inquilinos. En 2010 éramos cerca de 600.000 inquilinos o personas que estaban en situación de inquilinato, lo cual es casi hoy en día, haciendo una proyección, casi entre el 27 y el 28% de la población total de Córdoba alquila. Y no puede ser que si es casi de 1 cada 3 o 1 de cada 4 cordobeses alquilamos, no puede ser que 1 de cada 4 sufra este problema de abuso inmobiliario. Sabemos que hace más de 30 años que no se discute una ley de alquileres en el país, y es un piso que nosotros que queremos seguir discutiendo, que hay muchas cosas más para regular, pero sí hoy necesitamos que esta ley de alquileres a nivel nacional sea aprobada y sea promulgada para empezar a discutir las otras cosas que faltan, que obviamente son muchas. Mi nombre es Rosana. Yo me acerqué a la agrupación Inquilinos Córdoba, impulsada por varias situaciones, por varios factores, entre ellos diferentes situaciones conflictivas con diferentes contratos de alquiler, en algunos casos problemas edilicios, en otros casos algunas estafas por parte de los propietarios de la vivienda. En su momento, bueno, yo no sabía bien lo que era una cláusula abusiva, no conocía, tampoco tenía
dinero para acceder a un abogado, entonces a veces entre amistades y gente que sabía del tema me ayudaban a leer los contratos para ver qué estaba por firmar. Pero bueno, muchas veces terminé firmando contratos con cláusulas que eran realmente abusivas. Uno de los problemas que tuve fue que los constantes aumentos semestrales de los contratos del alquiler hacían que mis ingresos, que no aumentaban al mismo ritmo, fueran, digamos, disminuyendo. O sea, cada vez tenía que pagar mucho más en concepto de alquiler, expensas y servicios, y mis ingresos iban quedando cada vez más abajo y me empecé a endeudar. En esa misma época, bueno, como no podía soportar tanta carga porque tenía que pagar todos los impuestos del inmueble, más los servicios que también aumentaron muchísimo, más los aumentos del alquiler, entonces busqué otro trabajo para trabajar más horas. Conseguí trabajo en una inmobiliaria como administrativa. Yo llevaba adelante todo lo que era la confección de los contratos de alquiler, bueno, las consultas de los inquilinos, el cobro, parte de la redacción del contrato. Yo la consultaba mucho con los dueños de la inmobiliaria, pero había mucho que tenía que hacer sola, entonces aprendí mucho también de cláusulas y cosas que se les estaba cobrando a los inquilinos, que a mí como inquilina no me parecían justas. Y además también me tenía que hacer cargo de la parte de mantenimiento. Y ahí pude ver la realidad de cómo se manejan algunas inmobiliarias respecto de los reclamos que hacen los inquilinos, y también ser testigo de cómo se comportaban las inmobiliarias, algunas, con los inquilinos. No solo por cláusulas abusivas en los contratos, sino también por un destrato hacia ellos, porque ir a reclamar o ir a pedir ayuda por un problema edilicio y que no se le dé respuesta, y los inquilinos muchas veces quedarse callados y someterse a esa situación sin ningún tipo de respuesta. Yo la verdad que no pude sobrellevar esa situación y bueno, aguanté, soporté 3 meses en la inmobiliaria y me fui. Yo ya venía viendo, bueno, más que nada en Facebook, que había una agrupación tanto en Córdoba como a nivel nacional. Entonces, bueno, empecé a seguirlos en la página para ver cómo se manejaban. Con lo que yo sabía, de vez en cuando aportaba alguna respuesta. Si algún inquilino preguntaba algo, alguna persona preguntaba algo y yo tenía esa información, la brindaba. De alguna manera, quizás virtualmente, me empecé a acercar a la agrupación. Después la agrupación comenzó a hacer charlas en algunos barrios. Entonces yo empecé a acercarme, los empecé a conocer. Empecé a acercarme también como para ayudar un poco a inspirarle también a otros inquilinos que se unan a la lucha, que empiecen a asesorarse sobre sus derechos, digamos, que empiecen a informarse, que empiecen a contar lo que les pasa y hacer un poco de retroalimentación con otros inquilinos. Y bueno, y después directamente me acerqué un día a la Bici del Ángel. Así que bueno, después de unos meses, hoy me encuentro ya dentro de la agrupación, como una inquilina más, colaborando y ayudando también un poco en este acompañamiento que se le hace a los inquilinos, desde la parte de la contención, de orientarlos un poco jurídicamente con mis compañeros. Así que bueno, estamos en la lucha para ver si logramos, por un lado, que se le dé tratamiento al proyecto de ley para la Defensoría del Inquilino, que es urgente. Entre un 27 y un 28% de los cordobeses somos inquilinos. La realidad es que hoy todo lo que implica un alquiler, expensas, impuestos y servicios, nos está acaparando en algunos casos más del 50% de nuestros ingresos. Y los aumentos que nos ponen en el alquiler a la hora de renovar, se nos hace a veces insostenible. Además de que esos aumentos hacen que después el monto total del contrato nos lleve a una comisión altísima,
que a veces muchos tenemos que acudir a préstamos para poder pagar una comisión inmobiliaria. Por eso es que se plantea en un proyecto de ley esas condiciones a las cuales van a tener que atenerse, porque si no todo queda librado a digamos, la voluntad del propietario y la inmobiliaria, digamos. El inquilino siempre es la parte débil, no tiene muchas chances ni de opinar. Por eso es que necesitamos de leyes que nos protejan. Hoy por hoy no tenemos, por ejemplo, dónde ir a consultar si lo que nos están por hacer firmar es correcto, si una cláusula que nos parece un poco abusiva es realmente abusiva o no, porque los que no somos abogados no contamos con esa información, porque en realidad el contrato es entre inquilino y propietario, la inmobiliaria es un intermediario que no es parte, digamos, de ese contrato. Entonces, como son dos particulares, a defensa del consumidor, por ejemplo, no podemos ir porque ellos no tienen competencia en eso. Entonces quedamos un poco desamparados en este sentido, no tenemos un lugar a donde recurrir para que nos ayuden, para que nos orienten. Por eso nos parece urgente que se le dé tratamiento al proyecto que ya está presentado desde el año pasado en la legislatura, que promueve esa oficina estatal dentro de Defensoría del Consumidor, pero una oficina que se especialice en los derechos del inquilino.